En el siglo XXI el trabajo sigue siendo fundante de nuestras sociedades. La mayoría de nosotros, si no trabajamos, no comemos. Sin embargo, se habla poco sobre el trabajo, se habla poco sobre las condiciones respecto al salario mínimo necesario para desarrollar una vida común en la sociedad. También se habla poco respecto a cuáles son las condiciones laborales que se enfrentan en el lugar de trabajo. Se habla poco respecto a cuáles son algunos elementos que caracterizan al trabajo en el siglo XXI, tales como la inestabilidad laboral, la informalidad y otros factores que nos permiten hablar de una precarización generalizada que afecta a trabajadores con contrato de trabajo como aquellos que no se quieren denominar trabajadores, pero que sí lo son. Para esto y para esclarecer las dudas respecto al trabajo, invitamos a este quinto capítulo de Podcapitalismo a Karina Narbona, quien es antropóloga, doctorante de la Universidad de Colonia, Alemania, y quien se desarrolla como investigadora de Fundación Sol. Y también conversamos con Cristian Vivar, quien es dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial, conocido como SINTEC, con quien conversamos sobre cuál es la realidad del trabajo en el siglo XXI. Si bien en el contexto actual hay tendencias como el trabajo plataformista, la automatización y las amenazas de la inteligencia artificial, lo cierto es que al momento de hoy seguimos viviendo condiciones precarizantes del viejo mundo combinadas con el nuevo mundo. Para esclarecer cuáles son esos elementos claves, les invitamos a un nuevo capítulo de Podcapitalismo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcapitalismo. Ya estamos en nuestro quinto capítulo y el día de hoy hablaremos sobre trabajo y también sobre el futuro del trabajo. Y para eso estamos con nuestra invitada Karina Narbona. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Karina es antropóloga, está terminando su doctorado en la Universidad de Colonia en Alemania y además es investigadora de la destacada organización Fundación Sol, cuyos estudios siempre ocupamos como referencia en materia de trabajo y seguridad social. Así que Karina, quería partir preguntándote y situando la discusión, ¿cómo podemos caracterizar el trabajo en Chile en el siglo XXI? Porque siempre hay un discurso en el cual se dice que el mundo ha cambiado demasiado, que el trabajo no es lo mismo, se habla a veces mucho hacia el futuro respecto a las amenazas de automatización, de inteligencia artificial, pero luego cuando vemos la realidad vemos que es un poco más combinada en términos de algunas tendencias que parecen que han cambiado respecto al trabajo, pero también otras que parecen mantener formas más tradicionales. Así que como ha sido tu objeto de estudios, cuéntanos un poco más cómo situar el trabajo en Chile en los últimos años. Gracias, muy interesante y necesaria esa pregunta para cualquier reflexión política que podamos hacer también sobre las estrategias o alternativas sociales frente a la actual realidad. Yo creo que un primer elemento es mirar qué pasa con la situación de estabilidad laboral en Chile. Creo que eso es un dato bien relevante porque nos habla de la precarización, del avance de la precarización del trabajo en este siglo XXI. En general se tiene en la mente esta noción de que los empleos indefinidos con contrato permanente aseguran una estabilidad en el empleo, ¿verdad? Una continuidad dentro del trabajo, del puesto de trabajo que se tiene. Pero lo que hemos visto es que la gran mayoría de los contratos permanentes terminan antes de los 2 años. Entonces, en la práctica algo está pasando, que tenemos en Chile un nivel de rotación que es muy elevado y que podríamos relacionarlo con distintas causas. Una de ellas es la facilidad que hay para despedir, la flexibilidad que tienen los empleadores en términos de el empleo, la contratación, el despido, etcétera. Eso es un elemento muy relevante porque nos habla que incluso aquellos empleos formales y que contienen esta promesa de estabilidad en Chile están en una situación de alta volatilidad. Y eso entonces nos habla de que si eso ocurre en el mundo del empleo protegido, formal e incluso con contrato permanente, ¿qué nos cabe esperar para los otros tipos de empleo? Y han crecido también esas otras formas de empleo. El empleo subcontratado, por ejemplo, que es empleo formal, pero precario.
un empleo donde en general se tienen contratos por obra faena, pero que pueden llegar a ser indefinidas dentro del régimen de la subcontratación, con todas esas variantes y dimensiones de la precariedad que conlleva, para proyectarse en el tiempo, para poder acceder a, por ejemplo, un crédito hipotecario, para poder costear la educación en términos del hogar, y para poder proyectar organizaciones sindicales también, con toda esa dificultad que está asociada a la subcontratación. Y por otro lado también tenemos que ha aumentado fuertemente la calificación del trabajo en Chile, pero también nos enfrentamos a subempleo profesional. Es decir, hay un boom de los títulos universitarios, los títulos de educación superior en Chile en el siglo XXI, muy asociado al aumento de la matrícula en instituciones privadas de educación, y finalmente lo que se hace es salir a buscar un empleo con este título en mano, pero no necesariamente ese empleo está disponible para el nivel de calificación en el que fuiste preparado o preparada. Y eso también genera un plus de productividad para las personas, para los quienes contratan a estas trabajadoras o trabajadores con alto título en términos de educación superior, pero que en la práctica se dedican a hacer otras labores. Y finalmente eso significa una especie de obsequio de productividad para los empresarios, y en el caso de los trabajadores significa una merma de los posibles ingresos que podrían obtener. Esto es solamente para dar algunas luces de una situación que puede explicar en buena medida por qué en Chile los salarios son tan bajos. Tenemos que el 50% de las y los trabajadores en el país gana igual o menos que 585.000 pesos líquidos. Y eso no alcanza para cubrir las necesidades de un hogar. O sea, finalmente lo que hay es suplir los salarios por deuda, que es otra problemática muy importante del trabajo actual. Yo creo que tirando esas luces se puede tener una primera aproximación a la crítica situación del empleo en Chile. Claro, yo creo que son interesantes los elementos que nos das, porque claro, para caracterizar la situación laboral en Chile nos menciona inestabilidad laboral como una de las causas de precarización, subcontrato, subempleo para aquellas personas que han estudiado mucho, o sea, que han estudiado título universitario y muchas veces no trabajan en lo que estudiaron, que antes se les llamaba cesantes ilustrados cuando no encontraban pega, pero ahora también hay un porcentaje amplio de personas profesionales trabajando en áreas que no eran aquellas las cuales pretendían trabajar, y que eso explica también los salarios bajos. Uno de los elementos que, si uno mira estas características, son principalmente de quienes tienen contrato de trabajo, pero siempre está este mito que dicen que el trabajador, o sea que no importa mucho la discusión sobre salario mínimo, sobre derechos de los trabajadores, porque ahora hay mucho informal que no está regularizado. ¿Podrías comentarnos un poco más cómo funciona la informalidad? ¿A quiénes se refiere cuando se habla de informalidad laboral? ¿Cuáles son los porcentajes aproximados? ¿Y cómo esto dialoga también con aquellos que tienen contrato de trabajo? Sí, bueno, lo que toqué antes tenía que ver con la formalidad, pero que nosotros le llamamos una formalidad precarizante, para no simplemente asociar la precariedad con la informalidad. Pero la informalidad también es relevante en Chile. El empleo informal se asocia a los que no tienen cotizaciones de previsión social, contrato escrito, y este tipo de empleo se calcula que llega al cerca del 30% del empleo en Chile. Es un dato alto en comparación con el universo, por ejemplo, de la OCDE, o con países como de los centros productivos mundiales, pero para Latinoamérica al menos este dato es de los más bajos. Se rescata que Chile, en conjunto con Uruguay, son de los países que tienen menos informalidad laboral en América Latina. Porque en América Latina tenemos datos, por ejemplo, en Perú, 70%. Entonces, claro, ahí hay un contraste, pero sería un error hacer dicotomías entre formalidad e informalidad, porque también otra característica en Chile es que hay mucha movilidad entre la situación de ocupado formal, de ocupado informal, de desempleado e inactivo. Entonces, son situaciones... Explícanos un poquito esas categorías para que se puedan comprender por quienes ven el programa.
Desempleado se considera a la persona que no tiene empleo y que está buscando activamente uno. Entonces eso al tiro plantea un problema, porque para la encuesta es considerando el caso de, eso es el desempleo, pero en el caso del empleo es haber trabajado 1 hora durante la semana de referencia, que es la semana anterior de la encuesta. Todo esto de las estadísticas plantea, son decisiones que hay que tomar también para poder empalmar las estadísticas nacionales con las que se manejan a nivel internacional, pero que plantean dificultades si es que no se hace una lectura más profunda. Porque en el caso del desempleo, por ejemplo, podríamos estar dejando de lado todo lo que es el desempleo oculto, el llamado desempleo oculto de las personas que se cansaron de buscar y que ya no están buscando activamente, pero que si le ofrecen un empleo, están disponibles. Ese es un caso relevante. Luego tenemos en cuanto a la inactividad, las personas que no están formando parte del mercado del trabajo porque no están disponibles, no están buscando un empleo, entonces no son contabilizadas, pero eso también puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? Entonces hay distintos cálculos que tratan de ver el potencial de distintas capas de la población de insertarse en el mercado laboral, y en ese sentido también de llegar a presionar los salarios a la baja, y hemos visto en un estudio en Chile de que si se van sumando la fuerza de trabajo potencial, la fuerza de trabajo subutilizada, los desempleados abiertos, los que están buscando activamente un empleo, finalmente tenemos que solamente un porcentaje muy pequeño está en una situación de alta inserción productiva. Y el hecho de que sea una gran cantidad de la población la que está fuera o en los márgenes o en una posición muy endeble en relación al empleo, hace que los salarios también sean presionados a la baja, porque hay muchas manos disponibles, hay mucha competencia por el empleo. Eso es un elemento relevante. Ahora, también creemos que no se puede explicar el tema de los bajos salarios solo por esas dimensiones asociadas al empleo, al mercado laboral. También aquí hay que considerar fuertemente el poder de las y los trabajadores en términos organizativos. ¿Qué pasa con el mundo sindical? ¿Qué pasa con las organizaciones que los trabajadores se dan para poder defender sus intereses frente a los empleadores? Y en Chile la organización sindical es bastante débil. Esto tiene que ver con múltiples elementos. Nosotros pensamos que uno muy fundamental tiene que ver con el marco jurídico que dispone los derechos y las posibilidades para desarrollar la libertad sindical en Chile. Es un marco que todavía es heredero del plan laboral de la dictadura. Todavía se siente muy pesada esa herencia. Encierra a los sindicatos al espacio más limitado para negociar, que es el espacio de la empresa. Entonces no permite generar articulaciones más amplias, y considerando que hay una alta rotación laboral, es muy importante que se dé esa articulación más amplia, a lo menos a nivel de rubro, de rama económica de la producción. Además permite, en el fondo se ha ido cambiando los nombres, pero todavía hay un espíritu de permitir el reemplazo de trabajadores en huelgas en la legislación. Es todo el incentivo a la fragmentación sindical, porque se permite la creación de múltiples sindicatos dentro del espacio de la empresa, y a la vez todavía subsisten los grupos negociadores, organizaciones extrasindicales que compiten con los sindicatos a la hora de negociar. Y de ahí que tengamos un panorama como el que se da en Chile, que es bien peculiar, donde hay cerca de 8.700, para ser precisa, organizaciones sindicales activas, y el 50% de ellas tiene 40 o menos socios o socias. Entonces son muchos sindicatos muy pequeños, hay una pulverización sindical, y eso obviamente debilita la fuerza, la capacidad negociadora de los sindicatos. Claro, yo siempre recuerdo algunos estudios de ustedes, pero en referencia a José Piñera, que ponían la caracterización de la negociación colectiva como una mesa de 4 patas. Entonces encontraba atomización sindical, paralelismo sindical, o sea, ya te obligaban y te radicaban la negociación en la empresa. Además te paran varios sindicatos, la mayoría de ellos grupo negociador o sindicato amarillo, la huelga de papel, que te ponen muchas restricciones para llegar al momento de la huelga, que es el espacio estabilizador del conflicto, y además que te restringen algunas materias de negociación. Es decir, no pueden negociar materias de dirección al interior de la empresa, y que por ley, más allá de la voluntad del empleador, quedan prohibidas y fuera del marco
Eso es importantísimo, porque ahí eso tenía como espíritu una vocación de despolitizar. De hecho, se planteaba así abiertamente, despolitizar a los sindicatos y la negociación colectiva, y despolitizarla en varios planos. Por un lado, porque no puede salir de los temas inmediatos de la empresa, toda materia que se considere ajena no entra en la negociación colectiva. Entonces, derechos sociales, por ejemplo, la discusión sobre las condiciones generales de las y los trabajadores en el país, queda fuera de la voz de los trabajadores, de la posibilidad de intervenir a través de una negociación. Pero incluso dentro de la empresa, en ese ámbito que ya es muy acotado, como bien dice, se restringe fuertemente el tipo de temas que se pueden negociar, y las que tienen que ver con las llamadas facultades administrativas y directivas del empleador, todo lo que es la contratación de trabajadores, las inversiones de la empresa, la reconversión productiva, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo queda fuera de este espacio democrático que podríamos llamar que es la negociación colectiva o de vocación democrática, y por lo tanto son espacios sumamente jerarquizados, que eso es propio de la empresa capitalista, pero aquí se da de una manera muy, muy clara en Chile, muy exacerbada si se quiere. Claro. Y uno de los elementos que uno siempre revisa en esta materia es remontarse a la dictadura, al plan laboral, y que también va asociado a una historia de lucha en contra de la dictadura, al menos el movimiento obrero a partir de los 80 hasta los 90, pero algo que tú has estudiado es precisamente la actividad de los sindicatos, de las organizaciones sindicales de trabajadores después de los 90. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo es el panorama del sindicalismo en los 30 años? Sí, así haciendo una síntesis muy rápida. Tema de la tesis de doctorado, así que vamos a ir a los titulares. A los titulares, sí. Yo creo que hay un retroceso muy, muy fuerte en términos de la capacidad de influencia social y política de las organizaciones sindicales en Chile si se compara con la historia anterior, ¿verdad? Y esto tiene que ver con este marco heredado, con el plan laboral, con toda la arquitectura institucional que se generó a medida del empresariado en dictadura, pero también con decisiones políticas y con la forma en que se han enfrentado desde el mundo sindical y desde las grandes organizaciones sindicales también distintas coyunturas políticas. Entonces ahí tenemos que, si bien desde el plan laboral se luchó por abolir esta legislación, por generar, por volver a los derechos anteriores, recuperar las conquistas obreras desde el siglo XX, esta apuesta por superar el plan laboral y en particular por luchar por la negociación por rama, durante los años 90, en el contexto de los acuerdos marco, no fue enfocada desde la movilización social precisamente, sino que al contrario, desde la negociación política en las alturas, en un contexto que era la de la política de los consensos, ¿verdad? Y esto no dio grandes resultados. Hay ahí también un proceso de crítica interna dentro del mundo sindical, mucha crítica hacia la CUT, hacia su plana directiva de ese entonces. Hay también, por eso mismo, después una disgregación de las organizaciones de nivel superior. Y por debajo siguió ocurriendo la gran disgregación que venía mencionando en relación al sindicalismo de base. Por lo tanto, sigue pendiente esa gran apuesta que es recuperar la posibilidad de articularse a un nivel superior, a nivel de rama, por ejemplo, y de recuperar fuerza política desde el mundo sindical. Y seguimos con organizaciones muy pequeñas con escaso poder. Ahora, eso sería plantear una historia muy plana. No es lo único que ha ocurrido, no solamente ha habido un debilitamiento, también ha habido esfuerzos en distintos sectores por plantear un sindicalismo más autónomo, más articulado, más flexible, que logra salir del espacio de la empresa o de la demanda exclusivamente salarial y que trata de integrar a más personas y más temáticas dentro de su agenda política. Y ahí es muy interesante el proceso que se dio desde mediados de los 2000, por ejemplo, en distintos rubros, cuando se piensa en la subcontratación, en general se piensa en el sindicalismo minero, en lo que ocurrió en la salmonera, en lo que ocurrió ahí en las forestales, que fue bastante fuerte, importante, una inspiración para muchas y muchos, pero el trabajo de articulación sindical se fue dando en el rubro del empleo externo, del empleo precario, en múltiples frentes. Ahí tenemos también en el mundo del comercio, que hubo una reactivación.
desde justamente estas capas más necesitadas y con más urgencias del cambio de situación. Tenemos en el ámbito del servicio público también toda la articulación con trabajadores y trabajadores honorarios. En el ámbito del agro, que son los que tienen prohibida la huelga, pues son los únicos que se van a huelga todos los años. Claro, en el ámbito del agro también tenemos ahí en el agronegocio un trabajo muy importante desde Anamuri, una asociación de mujeres rurales e indígenas que tiene un frente sindical también. Sí, estuvieron en el programa pasado. En el programa, muy bien, estamos dialogando ahí entre las distintas entrevistas. Entonces, son experiencias importantes, muy prometedoras, pero que también están sujetas a los vaivenes de los ciclos políticos y sabemos que hoy en día, desde el fin de la revuelta popular, todo lo que ocurrió con la pandemia, estamos en un momento de reflujo y las organizaciones, incluso las que estaban siendo más dinámicas, también se vieron muy afectadas. Y uno de los elementos que han mencionado como para salir de este estado de pulverización sindical o de atomización y de falta de fuerza es la negociación colectiva por rama o rubro. Y que también es una postura que han tenido varias organizaciones sindicales e incluso, a lo menos en términos de diálogo, se supone que están elaborando una propuesta desde el gobierno, más allá del contenido de la misma. Entonces quería preguntarte cuáles son los elementos principales de lo que caracteriza una negociación colectiva por rama o por rubro, cuáles son las alternativas, por ejemplo, para pensarlo a la realidad chilena, y también si es que este es un modelo que se ocupa en otros países o no, porque la excusa de los sectores más neoliberales es decir que en realidad viene en retroceso este tipo de negociación, cuando uno mira los otros países de la OCDE y no OCDE, es la forma tradicional de negociación colectiva. Sí, podríamos partir por ahí. En general, claro, se habla de que esta negociación está obsoleta, pero esta negociación está muy vigente, como bien dices. Lo que ha cambiado es que se ha tratado de incorporar otros niveles de negociación de nivel inferior dentro del esquema de la negociación ramal, o a veces incluso es nacional en algunos países. Entonces se van articulando distintos niveles. Pero lo que tenemos en Chile es un nivel exclusivo a nivel de empresa, donde no hay la posibilidad efectiva de negociar a nivel interempresa. Sabemos que en el fondo son varias negociaciones en paralelo las que se dan ahí. Y en fechas distintas, o sea, en realidad no hay una negociación común. Y luego tenemos que el nivel de la negociación por rama fue vetado desde la dictadura y es en la práctica imposible de llevar a cabo en el mundo del empleo asalariado privado, porque en el empleo público se da en la práctica. Claro, con la negociación sobre el reajuste. Claro, entonces ahí podemos tener en la experiencia inmediata un ejemplo de negociación nacional y por rama, como la que se da en el empleo público. En el mundo y aquí en Latinoamérica, por ejemplo, mirando a Uruguay, a Argentina, en Brasil también hay en el mundo financiero una negociación por rama. Tenemos experiencia muy rica. En el caso de Uruguay llegan a tener una cobertura casi del 100% del mundo asalariado, incluyendo también el mundo público. En la negociación colectiva, lo que hace que los salarios, la capacidad, la voz, la densidad democrática de esas sociedades, la voz de los trabajadores y trabajadoras pese mucho más. Esta negociación por rama económica, nosotros preferimos hablar por rama económica más que multinivel, porque actualmente se plantea dentro del proyecto la idea de la negociación multinivel, que no es errada desde el punto de vista de que cuando se habla de la rama económica en general también hay otros niveles en que se puede negociar, pero mencionarla solo como multinivel, nosotros vemos que ahí se da el riesgo de que se escamotee la relevancia de la rama y que finalmente podamos llegar a una negociación interempresa habilitada realmente como tal, o una negociación por holding, pero que la rama no esté. Entonces, ¿cuáles serían esas ramas como para irla? Bueno, rama servicios financieros, la rama de transporte, telecomunicaciones, de la energía, y así, bueno, se puede seguir enumerando los servicios sociales y educacionales, construcción, el trabajo metalúrgico. Hay muchas posibilidades porque están esas grandes ramas, pero luego en las negociaciones por ramas lo que se hace es tener subgrupos de trabajo. Entonces ahí se entra a un nivel más específico
de ocupaciones, ¿verdad? Y en el caso de Uruguay, por ejemplo, ahí tenemos una ronda que es la ronda del sector y pueden haber hasta 10 subgrupos o más dentro de cada rama. Eso es muy relevante porque finalmente se tiene esta imagen de que se va a uniformar totalmente los salarios y en realidad es bien sensible a las distintas realidades y si se considera que se vuelve a negociar a nivel de empresa, quiere decir que ese nivel que se plantea a nivel de sector, que muchas veces está muy cercano a las pequeñas y medianas empresas, se puede volver a subir allí donde hay más capacidad económica de las empresas. Entonces, en realidad tiene flexibilidad. No es como como se ocupa mucho la caricatura, un sombrero de talla única, como se dice. No es como el salario mínimo funciona actualmente, sino que puede ser más diferenciado. Karine, y otro tema que también es esencial cuando uno negocia colectivamente, que es la dimensión del salario. ¿Cuáles son los criterios para hablar de un salario que permita satisfacer necesidades básicas de la población? Porque siempre hemos visto que hay una asimetría y varios estudios de ustedes en Fundación Sol demuestran como lo bajo que está el salario mínimo. Entonces quería preguntar respecto a qué. ¿Cuáles son los criterios para establecer eso? Porque también algunos, a propósito del aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, dicen como ya cumplimos, el salario mínimo está a 500.000 pesos, pero eso era una demanda hace 5 años atrás. Entonces, ¿cómo evolucionan esas necesidades y qué parámetros uno podría tener para decir cuál debiese ser el valor del salario mínimo en Chile? Bueno, ahí, claro, como tú dices, se queda en la memoria muy presente cierta cifra, pero que se va desactualizando con el tiempo. Nosotros calculamos que al día de hoy, para tener un salario mínimo que pueda cubrir necesidades básicas, realmente tendríamos que estar hablando entre 700 y 800 mil pesos. Para poder cubrir las necesidades de no solamente de la trabajadora o el trabajador, sino que también de un hogar tipo de 3 personas. Y eso significa replantear, están ocurriendo actualmente algunos estudios que están en esa dirección, que están pensando en cómo redimensionar las canastas básicas, que no son solo alimentarias, también tienen otros elementos, pero también hay que contemplar dimensiones que a veces quedan más oscurecidas, por ejemplo, el esparcimiento, la capacidad de participación cultural, de tener como espacio suficiente para la participación política, de que se den esas condiciones básicas para poder tener una vida más plena. Para poder ejercer las cualidades humanas a un nivel más amplio y poder desarrollar potenciales humanos y no solamente quedarnos en la sobrevivencia. Entonces, eso creemos que es un gran tema en Chile. El nivel de salario mínimo no da para cubrir las necesidades más básicas. En algún momento en el siglo XX se habló del salario vital, no solo en Chile, la OIT también hablaba del salario vital para referirse al salario mínimo, y hoy en día, desde los acuerdos marco, en realidad, se maneja una fórmula que considera la productividad esperada, la inflación esperada y la productividad, el aumento de la productividad. Y las necesidades fueron quedando de lado. Por un corto tiempo se consideró un factor que se llamó de equidad, unos pocos años. Pero en general se ha mantenido de manera bastante automática esta fórmula, y ahí la CUT tiene una participación más bien simbólica en dar una opinión en los debates, pero los debates se pueden la fijación del salario mínimo se lleva a nivel parlamentario. No es una negociación propiamente tal, y en ese sentido tenemos una buena razón para entender por qué las necesidades han quedado de lado. Claro. Sí, mira, criterios productivistas y a veces ni siquiera, porque si uno lo mira en comparación a otros sectores, a otros países, es completamente desigual el salario básico al nivel de ingresos que tiene el país. Y quería llevarte a otra pregunta que en este programa Podcapitalismo siempre conversamos mirando hacia el futuro. Entonces quería preguntarte cuál es el futuro del trabajo. ¿Cómo influye los procesos de automatización, de inteligencia artificial? Creo que se ha centrado mucho la discusión ahora también en si se va a reemplazar a todos los trabajadores, un porcentaje de esto. Hay algunas posiciones un poco más tecnofóbicas que le tienen miedo al desarrollo tecnológico, y por otro lado hay algunas que lo ven como una potencialidad liberadora para que las personas tengan más tiempo para el ocio y el esparcimiento. Entonces, ¿cuáles crees que son estas tendencias del trabajo, considerando estos factores, y qué elementos hay que tener cuidado, poner la atención desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores?
La automatización la podríamos entender como el proceso de reemplazo de la fuerza de trabajo humana viva en los procesos productivos por maquinaria más autónoma. Y este es un proceso que no es de ahora, si lo miramos desde esa perspectiva, que viene desde hace bastantes años atrás. Pero lo que se está tratando hoy en día en el debate es de una automatización que se aceleró con las últimas innovaciones tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros, la robótica, y además con la pandemia, que la pandemia llevó a también a cortar o acelerar, claro, los pasos en esa dirección. Y para Chile lo que se ha analizado es que si bien la automatización no estaba tan presente, hoy en día se está desarrollando con más fuerza y se prevé que en las 2 décadas que siguen hay un alto porcentaje de empleos que van a ser automatizables, es decir, reemplazables. Lo cual para un mercado laboral, para una realidad del mundo del trabajo como la chilena, con altos niveles de precariedad, lógicamente es materia de preocupación. Muchos están viendo cómo se hace cada vez más difícil encontrar trabajo y en ciertos rubros, por ejemplo, vendedores en tiendas, también manejo de maquinaria o apoyos en bodega. Desplazamiento de productos en bodega, telefonistas, distintas ocupaciones se están viendo amenazadas en ese sentido por esta ola reciente de automatización. Ahora, contra esa mirada totalmente negativa, también está la posibilidad de ver que hay una posibilidad de desarrollar nuevas habilidades y otras capacidades en el trabajo, de que hay una cierta tendencia a la intelectualización de las labores, incluso más físicas o rutinarias. Y en ese sentido también puede haber un enriquecimiento, no solamente en términos laborales, sino que también de las posibilidades de coordinación entre trabajadores, de la cooperación productiva y de poder apropiarse del propio trabajo que en el mundo capitalista están enajenados. Algunos hablan ahí de que se está desarrollando como el llamado General Intellect, la inteligencia general, etcétera. Tampoco creo que hay que ser tan optimistas porque la realidad es muy compleja, pero sí hay que considerar, creo, este abrirse camino de lo nuevo dentro de lo viejo y de la parte que puede ser más positiva dentro de un escenario que en general es de descomposición social. Y en ese sentido hay algunos que hacen una lectura de cómo todas estas programas de programación, por ejemplo, cómo la automatización también puede ser empleada para pensar de una forma más consciente la organización de la producción, más consciente en relación al uso de los recursos, a la participación del trabajo, a la distribución de los recursos y la relación con la naturaleza. En una situación como la actual, en donde tenemos encima la amenaza de la no reproducción del planeta. Entonces es bien límite la situación. Y en ese sentido, como decía, está el planteamiento de algunos autores que plantean que recién hoy tenemos las condiciones para poder tener una planificación pública consciente y democrática de la economía. Y en ese sentido, las nuevas tecnologías vienen a ser una ayuda y no una amenaza. Pero, claro, siempre dentro de este contexto en el cual estamos, que es de la socialización capitalista, donde las empresas siguen, pese a que hay una ampliación de algunos requerimientos intelectuales en el ejercicio de las tareas, siguen estando sujetos a la lógica jerárquica, estandarizadora, muy marcada. Entonces, sigue habiendo una enajenación muy grande con el propio trabajo y, para qué decir, con el producto del trabajo, porque no hay una repartición de las ganancias. Sí, sin lugar a dudas es bastante interesante la reflexión sobre el futuro del trabajo y cómo también las tecnologías representan una potencialidad para la planificación democrática. Siempre viene a la cabeza el proyecto 5 en Allende y cómo los trabajadores podrían dirigir los procesos productivos, pero también con acceso a la información, no como una forma idílica, utópica, sino súper materialista de acceso a la información y con las tecnologías necesarias y el saber acumulado también
por parte de los propios trabajadores. Así que, Karina, queremos agradecerte por haber compartido el día de hoy con nosotros y también agradecer a la Fundación Sol por todo el trabajo que nos dan. Creo que siempre están produciendo artillería comunicacional para efectos de reivindicar la labor de la clase trabajadora y también la reivindicación de derechos. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya estamos en la segunda sección de este capítulo. Ahora vamos a conversar con Cristian Vivar, quien es dirigente nacional del SINTEC, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial. También Cristian es director de comunicaciones del sindicato, así que muy bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación, compañero. Cristian, tal como te comentábamos, estamos conversando sobre trabajo y futuro del trabajo. Así que queremos partir conociendo cuál es la realidad de los trabajadores chilenos, si pudieses caracterizarla, principalmente los trabajadores de la construcción. Mira, en realidad, claro, podríamos referirnos como con mayor propiedad, por así decirlo, ¿cierto? Con respecto al perfil, a la forma que tiene el trabajador de la construcción en estricto rigor. Claro, pues efectivamente nosotros tenemos como una amalgama de trabajadores bastante amplia, por así decirlo, donde cubrimos como varios nudos productivos que guardan relación principalmente con matrices energéticas, desarrollo de infraestructura, construcción de obras públicas, por ejemplo, donde tenemos, claro, perfiles de trabajadores que responden como a relaciones con el trabajo de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que trabajan en la construcción, principalmente en los sectores urbanos, donde trabajamos 5x2, decimos nosotros, que es de lunes a viernes de 8 a 6, ¿cierto? Entonces tenemos el sábado y el domingo, que en realidad tú estás en tu casa, y es un régimen medianamente en términos de las jornadas laborales que es similar, digámoslo así, como al campo laboral en general. Pero tenemos una eventualidad, y que no es menor, son sobre 300.000 trabajadores que se desplazan constantemente durante todos los meses, digámoslo así, en las jornadas excepcionales de trabajo. Y jornada excepcional de trabajo principalmente por la distancia que tienes de donde tú vives, ¿cierto? O por la complejidad en el lugar donde tú vayas a construir. Esto pasa mucho en la infraestructura minera, principalmente en lo que se desarrolla a través de la vicepresidencia de Codelco con los diferentes proyectos de expansión, no solamente para Codelco, sino también para las mineras privadas, digamos así. Entonces, ahora está muy en boga dos elementos que son súper fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la materia energética, ¿cierto? Donde hay una diversificación en términos de esa construcción específica. Hemos tenido que ir construyendo ciertos elementos técnicos dentro de los mismos trabajadores de la construcción para poder atender efectivamente desde ese punto de vista. Y por otra parte, tienes principalmente el tema de la reutilización en términos de los recursos naturales. Y aquí me quiero quedar porque de una u otra manera hay un boom en este momento de construcción de desalinizadoras, por ejemplo, para poder hacer el tratamiento de agua y que todo lo que tiene que ver en este término por el tratamiento del metal, del cobre, principalmente los commodities también, evidentemente, pero principalmente enfocado hacia allá. Entonces, ahí es donde tenía una amalgama de trabajadores que efectivamente, si bien tenemos ciertos elementos que nos unen dentro de la misma área de la construcción, pero que hay diferencia y que efectivamente lo vivimos de manera distinta. Hoy día, por ejemplo, a nivel interno del SINTEC, ¿en qué lugares tienen compañeros que están desarrollando faenas fuera de la ciudad de Santiago? ¿Y cuáles son los turnos que tienen estos trabajadores? Claro, como te decía, mira, nosotros tenemos presencia nacional, o sea, estamos desde Arica hasta Puerto Montt, en varios lugares o en varias formas constructivas, específicamente, y para hablar del tema de las jornadas excepcionales, eso se da mucho en la zona minera, digámoslo así, ¿cierto? Estamos hablando desde, no sé, Salvador, tercera región, hasta Iquique, ¿cierto? Y hay una concentración importante alrededor de, yo me atrevería a decir, 1 millón de trabajadores en todo, ¿cierto? Faeneros, gente de servicio, exactamente. Entonces, claro, pues ahí tenía nosotros por lo menos en términos de presencia, es alrededor del 60% de los trabajadores asociados a nuestra organización que tienen presencia directamente en ese tipo de faenas. ¿Tienen alguna mejora en las condiciones de remuneración, por ejemplo? Sí, fíjate que no tanto, porque, bueno, claro, y ahí es donde se determina más bien como el poder de negociación que tengan las organizaciones, y esto ya tiene que ver con la atomización, con los objetivos, ¿cierto? Pero no hay tanta diferencia. Fíjate que si tú tomáis, ponte tú, o un trabajador de una empresa contratista que está desarrollando, ponte tú, no sé, Tocopilla, sectores mineros, ¿cierto? Y lo comparáis con un trabajador, un compañero nuestro que está trabajando en el metro, muchas diferencias no hay en la construcción del metro. Muchas diferencias no hay. Ahora, claro, hay otras prestaciones que guardan relación principalmente con la vinculación de los mandantes. Y ahí es donde hay una diferencia salarial, pero no guarda relación directamente con el contrato con la empresa, sino que tú pasáis a un régimen o pasáis bajo la visión de un mandante que reparte bonos, ¿cierto?
en función principalmente de mantener mitigados ciertos elementos que tengan que ver como con, no sé, pues la movilización de los trabajadores en sí. Oye, Cristian, un elemento que conversábamos con Karina dice relación con la negociación colectiva por rama. Entonces quería preguntarte uno de los elementos también que identificábamos en la atomización que existe en los sindicatos. Y ustedes como Sintec están como a medio camino en la negociación por rama, porque claro, no son el único sindicato que negocia a nivel de la construcción, pero sí tienen una unidad medida que trasciende a una sola faena, sino que también tiene una experiencia negociando con interlocutores mayores. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es la experiencia de negociación colectiva? ¿Cómo funciona en la práctica esta protonegociación por rama? Y también, ¿qué elementos ves necesarios para avanzar a una consolidación del sector para que puedan negociar en conjunto y contra quién negocian? Cámara Chilena de la Construcción, las empresas mandantes, ¿cómo ves ese escenario? Ya, mira, ahí hay varios elementos que guardan relación principalmente con algunas diferencias. Nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia básicamente en lo que tiene que ver con la propuesta, ¿cierto?, que existe de una negociación multinivel versus lo que nosotros entendemos por una negociación ramal, ¿no? En términos de derecho comparado, un poco inútil, por así decirlo, generarlo, principalmente porque nosotros respondemos a una forma sindical única en el mundo, que son los sindicatos interempresa, y que para el caso de los sindicatos interempresa y del sector de la construcción y el montaje industrial, somos alrededor, según la DT, de 350 sindicatos, ¿vale? Que representan a alrededor de 1 millón de trabajadores, ¿cierto? En donde tú veis que, claro, que la presencia principal no son más allá de 3-4 organizaciones donde tenemos la suerte de estar nosotros, ser una de ellas exactamente, y que nos permiten de una u otra manera aterrizar ciertos elementos. Cuando hablamos de negociación multinivel, ya la multinivel desde nuestro punto de vista existe y guarda mucha relación con la musculatura que tenga la organización sindical para poder poner los parámetros del multinivel. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos negociar, como existe ahora negociación 1 a 1, ¿cierto?, trabajadores con la empresa, ¿cierto?, y ese es el espacio de negociación. Hemos avanzado en algunos elementos que guardan relación, por ejemplo, con establecer con las empresas que tienen muchas obras o proyectos a nivel nacional, establecer ciertos parámetros. También así lo hemos hecho, por ejemplo, a nivel regional, establecer parámetros regionales. Eso para nosotros es un multinivel. Cuando nosotros hablamos de ramal, hablamos de cobertura del 100%, hablamos de un nivel de representatividad distinto, ¿cierto?, y que de una u otra manera abarque todos los pormenores que tienen los diferentes tipos de categorías dentro de esta área productiva. Entonces, ahí efectivamente nosotros tenemos una propuesta como organización sindical, se la presentamos al Ministerio ya hace harto rato, en octubre creo, en donde planteamos una forma, ¿cierto?, que creemos que es una forma válida y que por cierto no tiene que ver, no hay que volver a hacer marcos legales para esto. O sea, estamos hablando de la ley 17.074, que fue la que nos dio la posibilidad en los 70 de esta área productiva de tener un convenio, un contrato colectivo nacional. De hecho, duró durante la dictadura hasta el 79, se deroga en el 79 solo 2 artículos de esta ley y se instaura el Código del Trabajo. Entonces, nosotros tenemos historia con respecto, no estamos inventando nada nuevo en el paso legal, más bien la discusión se da por el lado que decías tú, y a esto me quiero referir al tema de la atomización, porque efectivamente necesitáis niveles de coordinación y de unidad para poder generar efectivamente un nivel de petitorio o de acción sindical que te permita poder tener una contraparte que realmente dialogue. Y ahí, cuando ya lleva la experiencia práctica la negociación, por ejemplo, ¿cuáles son las cláusulas de un contrato que ustedes celebran con una de las empresas? ¿Qué elementos entran a regular? Es un varios, desde lo salarial, ponte tú, que es casi siempre, también hay que entender cómo es la identidad, en este caso del trabajador, cómo se genera un hecho de confrontación. Decía, oye, llegamos a una paralización, una huelga. Bueno, eso tiene motivo, ¿no? Y tiene motivos muchas veces que guardan relación con dos elementos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con el salario, lógico, es lo que yo quiero percibir, ¿cierto?, como trabajador, pero por otra parte el tema de las condiciones son súper importantes. Hemos tenido varios conatos, hemos tenido varias movilizaciones que guardan relación con las condiciones. Para nosotros eso es como por así decirlo, como una luz, porque nos resitúa en una discusión que va más allá del efecto monetario, ¿cierto?, y que ya está, digámoslo así, regulado tanto por la acción de los sindicatos, pero en términos de las condiciones entran otros elementos como la fiscalización, ¿cierto?, y también tiene que ver con recursos. Entonces, cuando los compañeros van de una u otra manera tomando conciencia con respecto a que yo no quiero morir en la pega, independiente que gane mucho más de lo que tenía presupuestado, wow, ahí es donde creemos que sí, pues efectivamente hay una construcción identitaria y ahí es donde nosotros reforzamos la condición. ¿Y es posible negociar, por ejemplo, una desalinizadora, una faena, negocia en ciertas condiciones, pero además con ese mismo empresario que tiene otras faenas,
negocian otras condiciones? Claro, se da, porque en realidad, mira, la negociación en Chile está establecida 1 a 1, como te decía, y es lo que entendemos. Entonces, por darte un ejemplo, compañías internacionales, incluso chilenas, que tienen más de un yacimiento, en este caso tienen más de una obra, tenemos que estar haciendo convenios o contratos colectivos por cada una de las obras. Entonces, como la construcción es finita, ¿cierto? Tiene un punto de inicio, tiene un término, tenemos que estar constantemente, no solamente afiliando nuevos socios cada vez que pierde el contrato su calidad de trabajador, sino que además negociando por cada obra. Entonces, claro, ahí hemos tratado de poner cabezas de playa, decir, ya vamos a llegar hasta acá, condiciones, no vamos a negociar condiciones jamás, porque ya ahí es donde empiezan las relaciones con los diferentes tipos de empresas, pero sí existen. Yo creo que es importante mencionar eso porque siempre se plantea como una objeción a la negociación multinivel o por rama de que es imposible en la práctica. En realidad acá la experiencia que ustedes tienen como Syntec es que es posible y no pasa nada, las obras se desarrollan y la vida sigue igual, no es nada del otro mundo. Y ahí, compañero, ¿cómo viene la articulación con otros sindicatos? Tú mencionabas que son 3, 4 los sindicatos más grandes de la construcción. ¿Hay posibilidades de diálogo en común, por ejemplo, en caso de que se aprobara una negociación por rama? Mira, hemos estado nosotros como organización humildemente tratando de generar estos lazos en realidad de la unidad. Porque partimos de la base de que las diferencias que tenemos siempre existen y son lo primero que se dice. Pero aquí lo que tenemos que profundizar guarda relación con lo que nos une. ¿Y qué nos une? Nos une la condición de clase en este caso. Entonces, para poder lograr la unidad tenéis que transitar entre la condición y la conciencia. Y en ese tránsito, claro, elementos como las condiciones laborales, ya sea de higiene y seguridad, psicológicas también, son elementos que, claro, que vienen a tributar de una otra manera a esta construcción de conciencia. Es complejo porque son más de 50 años, 40 y tantos años que estamos con la misma forma y muchos de nosotros, yo en mi caso, no conozco otra forma de negociar. ¿Me entendés? No sé lo que fue la experiencia de la construcción en los años 70, por tanto tenemos que redefinir cómo nos vamos a enfrentar ahora a este problema de la unidad. Pero guarda relación con elementos que tienen que ver más bien con los valores o los antivalores capitalistas del individualismo, del salvarse solo, ¿cierto? Del entender que una organización sindical en realidad es una empresa y no es una organización de los trabajadores para poder defender sus posturas. Entonces, claro, ahí en lo político creemos que efectivamente necesitamos madurar muchos elementos más, pero por lo menos nosotros estamos dispuestos a dar estas discusiones. Tenemos conversaciones con la gente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, estamos trabajando en conjunto a nivel latinoamericano y nos estamos tratando de acercar a otras organizaciones también. La idea es generar de una u otra manera un petitorio que nos represente efectivamente, independiente que estemos nosotros ahí representando o no. Eso será discusión de otra mesa. Pero lo importante es que las demandas más sentidas de los compañeros estén puestos en una eventual, digámoslo así, mesa de negociación. No, destacar el elemento de unidad siempre es clave, pero sí, bajo ciertas condiciones igual que permitan salvaguardar los derechos de los trabajadores y no simplemente ser utilizados por otros intereses. Exactamente, porque eso también es súper importante. En la medida que nosotros tengamos desde el mundo de los trabajadores una propuesta, no adoptamos propuestas de otros espacios. No nos instrumentaliza nada. No se pone en ejercicio el que están realizando. Y compañero, también preguntar por cuáles son... Hay un debate actual respecto a la automatización, incluso la amenaza de la inteligencia artificial. ¿Cómo este debate golpea o no golpea al interior de los trabajadores de la construcción? ¿Qué medidas han considerado respecto a determinados procesos que ahora están automatizados? ¿Y cómo lo ven en general desde el sindicato? Mira, creemos que como todas las cosas en realidad tienen un sentido, siempre todo parte de un sentido, de un objetivo. Creemos que el tema de la discusión con respecto a las tecnologías guarda relación principalmente con el sentido de la productividad, ¿no? O sea, ¿cómo mejoro mi cadena productiva? Esa es la discusión en términos de tecnología. Pero nosotros planteamos que de una u otra manera debemos adoptar tecnología, evidentemente. O sea, si voy a hacer un hoyo que antes lo hacía a pala, ahora viene una retroexcavadora, voy a tener una mejoría en términos de la condición y el desgaste físico. Sin embargo, se van a generar otros desgastes y no necesariamente en términos físicos directos, sino que más bien psicológicos. Entonces, tenía a un compañero, ponte tú, que fueron reemplazados una cuadrilla de no sé, 5 personas que atendían una máquina, ponte tú, en una fábrica. Y la máquina ahora está haciendo la pega de las otras personas, pero quedó un solo operador que ahora ve 3 máquinas. Por tanto, el nivel en términos de la presión, la doble presencia, lo psicológico en términos de la producción es un problema y nadie está poniendo el punto, el énfasis en ese tema. Como vemos desde los trabajadores la inserción, no es ser primitivista, decir no, aquí no va a haber, no tiene que ver con eso, sino que cómo beneficia más allá de la producción,
Porque aquí hay una contradicción que es fundamental y eso hay que relevarlo. La contradicción actual desde nuestro punto de vista tiene que ver con la vida y la producción. Ya no es lo añejo que hablábamos de entre la contradicción capital-trabajo. El trabajo ha mutado bastante y en términos de cómo caracterizarlo. Por tanto, entendemos de que hay muchos trabajadores que se autoexplotan incluso y guarda relación principalmente con eso. O sea, cómo ha llegado esta contradicción a tocar mi vida, ¿ya? No solamente en el ambiente, digámoslo así, en el medio ambiente, sino que también en mi vida personal, familiar, psicológica, ¿cierto? Entonces, ahí es donde creemos que efectivamente la tecnología debiese avanzar y ayudar no solamente en los procesos productivos. Fíjate tú que en el área de la construcción, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Por una parte, que es principalmente el gremio que representa esta área, pero además en el 2017, en 2019 aproximadamente, se conformó el Consejo de la Construcción Industrializada, la CCI. Los invito a revisarlo porque creo que es interesante ver una apéndice, por así decirlo, o una idea que desarrolló el empresariado de la construcción, en donde hay muchas empresas que están discutiendo estos temas en términos de la inserción de la tecnología, pero desde la lógica productiva. De nuevo, o sea, ¿cómo mejoro mi procedimiento? Hablando ahora de las 40 horas, por ejemplo, no es que yo vaya a trabajar menos, no, voy a producir más. La idea es que en el mismo tiempo yo produzca más. Por tanto, hay una carga lógica. Entonces, ahí es donde decimos, sí, la tecnología tiene que existir, evidentemente, mejora ciertos procesos, pero entendiendo de que tiene que ser integral, no puede ser solo y exclusivamente pensando en la productividad. Sí, también viene la lógica de quién es el dueño de la tecnología y la pone a disposición de quién. Es una discusión un poco. Claro, y los trabajadores también tienen una responsabilidad de cómo ocupar la tecnología en su favor, pero que en el proceso productivo inmediato es más difícil. O ponerle las condiciones a la Cámara Chilena de la Construcción respecto al control y dirección de los procesos productivos. Y compañero, tú mencionabas un elemento que es clave, que es salud mental. ¿Cómo la ven al interior de los trabajadores de la construcción? Porque uno piensa trabajador de la construcción, principal amenaza en la vida o alguna herida respecto al proceso productivo, pero pocas veces se piensa en la salud mental. ¿También es un factor que está afectando a los trabajadores de la construcción? Absolutamente, sí. De hecho, bueno, igual nosotros igual celebramos de una u otra manera que haya cambiado la forma de fiscalización, ponte tú, desde listas 21 a cambiar al cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hemos desarrollado como organización sindical elementos que guardan relación principalmente con la detección de riesgos físicos, que son visibles. El riesgo psicológico no es visible. Por tanto, es más peligroso aún en la medida que yo no tengo matrices, ¿cierto?, de riesgo en donde me puedan decir, hey, ojo, acá hay un problema de trato, hay un problema de relación, ¿cierto? Es súper complejo. Los niveles de producción y de responsabilidad que tienen los trabajadores, en muchos de los casos, no hay preparación. ¿Me entendí? Entonces, primero, tenéis jornadas excepcionales súper extensas de 12 horas y estáis 15 días trabajando y tu familia sigue viviendo. Por tanto, tus problemas tú los trasladas, no se puede separar. Tus problemas los trasladas al trabajo y ahí es donde empieza la doble presencia. Entonces, yo estoy pensando en que mi hija se tiene que graduar, en que tengo que pagarle la U, mientras estoy haciendo un procedimiento que puede poner en riesgo vital mi vida o la de alguno de los compañeros que está trabajando conmigo. Entonces, ahí es donde efectivamente eso para nosotros ha sido muy importante, el hecho de poder poner estos temas sobre la mesa. Porque además hay otra cuestión que nadie habla y que no les gusta tocar, que tiene que ver con el tema de la higiene y la seguridad, principalmente, que son los niveles de consumo de drogas duras, de consumo de alcohol, que tenemos muy marcadamente dentro de varios sectores productivos, no solamente la construcción, pero es algo que nadie dice. ¿Me cachai? O sea, nadie se preocupa, ni menos el empresariado en realidad, pero hacen así como oídos sordos cuando decimos, oye, ojo, aquí hay un problema. Y el problema se genera, ¿por qué? Porque no hay una mitigación, no hay una contención. ¿Qué hacemos nosotros los trabajadores? Bueno, en realidad buscan contenciones por otras partes. Ya ven, empiezan los problemas más graves. Y compañero, cuando el SINTEC mira hacia futuro respecto a cómo debiese ser la situación del trabajo, ¿qué elementos destacarías, ya sea a nivel legislativo, políticas públicas o de cambio de costumbres al interior del propio proceso organizativo de la empresa? ¿Cuáles creen que son los elementos que son necesarios a mirar en el horizonte del trabajo? Sí, mira, nosotros hemos caracterizado principalmente la construcción de la identidad. Lo que te decía al principio en términos de la condición de clase y la conciencia de clase creemos que es fundamental. Y en eso, claro, pues efectivamente hay elementos que vemos positivamente, por ejemplo, de cara al tema de la discusión ramal. Nosotros como organización estamos haciendo una consulta nacional con preguntas atingentes específicamente al área productiva. Entonces,
hemos tenido un feedback con los compañeros súper interesante, en función principalmente de matar la premisa o esta idea de que el trabajador, por ser trabajador de esta área, no entiende nada, ¿cierto? Tiene que venir un académico, tiene que venir alguien experto a explicarle, pero eso no es así. Hay un conocimiento interno que no se le da el valor, no le damos el valor. Por tanto, la identidad y la construcción de una lógica identitaria desde el trabajador de la construcción es poca. Yo me identifico con el rubro, pero ojo, porque nosotros no somos trabajadores de una empresa, por ejemplo, como lo que pasa con las fábricas. Nosotros somos trabajadores de un sector. Pasamos por muchas empresas, ¿entendí? Entonces, ahí es donde creemos que el futuro, uno de los desafíos de futuro, es la construcción de la identidad real de los trabajadores para poder defender desde ese punto de vista tu posición. Y eso creemos que es fundamental. Perfecto, compañero. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y contarnos desde la experiencia cómo se vive el trabajo y también cómo desde las propias organizaciones de trabajadores van pensando en términos de política pública, en términos también de diseño de una propuesta de negociación colectiva por rama y también cómo se mantiene la conciencia de clase, a pesar de que para algunos es un tema del pasado, está más vigente que nunca y lo podemos ver día a día en la realidad del trabajo. Así que, compañero, muchas gracias a ti y al Syntec por el trabajo que están dando y por participar hoy día en el programa de Podcapitalismo. Oye, nada, nosotros también agradecer el espacio, creemos que espacios como este son súper importantes, no se discuten estos temas, así que agradecemos la invitación y muchas gracias a usted, compañero, por habernos escuchado. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Podcapitalismo. Hasta la próxima.